Yo creo que tiene que ver con un poco la historia de vida, definitivamente. A ver, a mí me gusta mucho el cine y a mí me hubiera gustado estudiar cine. Sin embargo, pues no había, en aquel tiempo, estamos hablando de hace 25 años, nada parecido a estudiar cine, excepto un diplomado que daban en la Facultad de Filosofía. Eh, lo estudié, por supuesto, ese diplomado. Sin embargo, yo no me quería quedar con las ganas de estudiar algo de imagen. Yo siempre he sido un admirador de la narrativa gráfica, de las novelas gráficas, de los cómics. Entonces, eh, lo más cercano que encontré en ese momento era la carrera de artes visuales. Entonces, decidí entrar. Sabía que los diseñadores gráficos como Dave McKean eran los creadores de cosas tan impresionantes como esta novela gráfica de Arkham Asylum o como Black Orchid, ¿no? Un texto de Neil Gaiman con ilustraciones de Dave McKean. Entonces quería ser como Dave McKean. Pero al involucrarme en la facultad me di cuenta que a lo mejor el diseño gráfico no era lo mío. Entonces opté por la carrera de plásticas. Me llevó a otra. Sin embargo, en el tema de lo personal, siempre hubo una relación con los periodistas. Entonces había amigos muy cercanos a la casa que eran periodistas. Entonces yo veía cómo eran como las aventuras, ¿no? Era una especie como de Indiana Jones. Y también ver a mi mamá reportear fue interesante. Desde los 7, 8 años recuerdo haber visto a mi mamá entrevistando para radio. Entonces fue algo que ya traía yo por ahí. Entonces, para cuando nace el periódico La Jornada, estamos hablando de los 80, mi mamá lo compraba y era un referente de ver, ¿no? Entonces, los trabajos de Marco Antonio Cruz, de Frida Hartz, de Marco, de Valtierra, eran como referentes inmediatos, ¿no? Que teníamos ahí inmediatos en el sentido de lo práctico, ¿no? De que comprabas el periódico y ya sabías que había una buena foto de cualquiera de los autores, que era también un parteaguas. Entonces, como que esto va nutriéndonos y ya para cuando llegué a la carrera, yo pasaba horas y horas en el laboratorio haciendo fotos. Y un día me di cuenta que yo quería contar historias, ¿no? Y al poco tiempo me invitaron a colaborar en la Gaceta Universitaria, que era una revista que se llamaba así, Semana Universitaria, colaborando como fotógrafo. Entonces ahí hacía coberturas de prensa, ¿no? Desde el punto de vista institucional, y después me fui involucrando con otras editoriales al paso del tiempo. Salgo del departamento de prensa de la UAC e inmediatamente brinco a colaborar, bueno, no inmediatamente, pero sí, al poco tiempo, con Tribuna de Querétaro. Y entonces, digamos que ahí se va construyendo un poco el trabajo periodístico y el gusto, ¿no? Ok, a ver, equipos. Pues es que he sido variado. Desde que yo empecé, digamos, como ya en el tema serio del periodismo gráfico, pasé desde la Canon AE1, luego brinqué a la Nikon F4. Después de la Nikon F4, por ahí compré después una F3, que es una joya, es un tanque de guerra. En la F3 traía un 28, me acuerdo, tuve un 50, y luego brinqué a la F5, y en la F5 traía un 100, ¿qué eras?
100... Ay, caramba, se me fue el nombre de ese lente. 17... No me acuerdo. Creo que era un 17-120, una cosa así. No me acuerdo. Me lo estoy inventando. La verdad es que no me acuerdo del lente. Era un angular muy, muy bonito. Que un poquito ciego ya en 120, pero la verdad es que era también un tanquecito de guerra. Y después, mucho tiempo después, llegó a mí la EOS 1D Mark IV. Sí, la EOS 1D Mark IV, una cámara rapidísima, una cámara que también es un verdadero tanque de guerra. Y después compré una EOS 1DX y recientemente tengo la EOS 1DX Mark III. Entonces, ¿por qué estos equipos? Por lo robustos, por lo aguantadores, por la solidez del equipo. No es algo por lo que me tenga que preocupar. Si le cae polvo, que si me agarró la lluvia, que si empezaron las pedradas, que si me aventaron, que si me caí, que si lo que sea. Sé que estos equipos aguantan bien una jornada dura. Y en lentes, la verdad es que mis favoritos, así mis favoritos han sido siempre el 16-35, el 70-200, el 50 por supuesto, y yo creo que el 85. Entonces son de los que generalmente cargo en la cangurita para cualquier jale, que son como de cajón, ¿no? Que suelen acompañarme, por ejemplo, en movilizaciones sociales, cuando sé que va a haber marchas, protestas, mítines y todo esto, suelo llevar dos cuerpos. Entonces en una meto el 70-200 y en otra el angular. Esto nos posibilita levantar el equipo más rápido que estar cambiando lente, ¿no? Entonces esto también como parte de la disciplina, ¿no? Levantas, tiras, aseguras y vámonos, lo que sigue. Creo que es eso, la posibilidad de los equipos tan robustos. Y la otra pregunta... ¿Qué tipo de eventos son los? Los eventos. No, pues la verdad es que los que me encantan son las movilizaciones sociales, es así, las marchas, las protestas, los disfruto mucho, en verdad los disfruto muchísimo. Pareciera que no, pero pues desde que hice mis primeras coberturas, ¿no? Que me subí a los postes, a los árboles, cuando había casetas telefónicas también, ahora ya no lo hago tanto, ahora saco una escalerita, me subo, ¿no? Ya no estoy para esas cosas, pero la verdad es que siempre lo he disfrutado mucho. La cobertura de eventos políticos también tiene su chiste. Hay eventos que parecieran aburridos, ¿no? Como por ejemplo acudir a un 5 de febrero en el Teatro de la República, o a una toma de protesta o algo así, que parecieran como muy protocolarios, como sin chiste, ¿no? Al contrario, tiene mucho chiste. Para aquellos que nos gusta la política, verla, disfrutar de los actores, porque además es eso, ¿no? Son actores. Es muy divertido porque el lenguaje corporal de los personajes es una verdadera joya. Entonces hay que saber leerlos, ¿no? Si no se saludó con este otro porque son de diferente partido, si le hicieron el feo al otro porque lo pusieron hasta atrás, porque lo pusieron en la esquina, porque no apareció, porque dejó el lugar vacío. Todas esas lecturas políticas son bien interesantes y como fotógrafo también hay que saberlas leer. También tiene que ver con la línea editorial con la que trabaja uno. Saber que uno puede ponerle los raspones que uno quiera a los actores justamente por eso, porque son actores, o sea, son personajes que están expuestos públicamente, ¿no?
y que uno puede echar mano de estas jiribillas políticas, porque para eso se rentan también, ¿no? Hay que decirlo. Entonces es divertido. Creo que las movilizaciones sociales, en términos periodísticos, las movilizaciones y la política es muy fuerte. Los deportes no, la verdad es que soy malísimo para hacer fotos de deportes. Si para levantarme temprano y tratar de trotar ahí tantito soy malo, pues imagínense para los deportes, ¿no? Está bien buena esa pregunta. También tiene que ver, o sea, la planeación de una cobertura periodística tiene que ver con la línea editorial. A ver, si nosotros trabajamos para un periódico de izquierda, en donde la protesta de los que salen ahí son personas, digamos, como afines, le vamos a dar mucho énfasis, ¿no? Y a lo mejor hasta nuestro editor no lo pide. Oye, pues si son poquitos, pues los telefoteas, ¿no? Ahí para que se aprieten y se vean un montón. O al revés, si la línea editorial te dice, oye, pues vamos a destacar que entre menos gente se vea, mejor todavía, ¿no? Para que se vea que estuvo vacío y que estuvo fatal el evento, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues ya echa uno mano de las herramientas, ¿no? Me parece que la planeación tiene que ver con, primero, la línea editorial. Segundo, lo que quiere decir uno como fotógrafo, es decir, quiero acompañar la marcha, quiero acompañar el momento histórico, quiero acompañar qué cosa y cómo lo quiero contar. Entonces, también tratar de generar estas narrativas que vayan de acuerdo a uno. Recuerdo a un fotógrafo que decía que no tomaba las fotos porque no se las iban a publicar, ¿no? Y simplemente no las tomaba así, de huevos, no las tomaba, ¿no? Me parece que era un error porque se perdía de grandes momentos, ¿no? Y simplemente por esta dejadez de decir, como no me la van a publicar, pues como ¿para qué la tomo? Me parece que le faltaba un poquito de conciencia, no social, sino más bien como de conciencia de su propio trabajo, de compromiso. Entonces, bueno, también tiene que ver cómo uno planea, qué quiere decir, qué se encuentra en el camino. A ver, si vamos a hacer una cobertura, pondré dos ejemplos rápidos. Una cobertura de un evento político, de entrada, pues más o menos poderte mimetizar, ¿no? Entonces vas de saquito, si se puede corbatita, el equipo lo más ligero que se pueda y vámonos, ¿no? A hacer la foto. ¿Qué voy a contar de esa historia? Bueno, pues sí se saludaron, sí si hubo división de partidos, sí no se llevan, sí lo que sea. Si hay una protesta fuera del evento político donde se lleva a cabo la reunión o lo que sea. Planear los tiempos de envío, los tiempos de cortes, para qué va a ser la foto, si va en portada, si va en interiores, si va para redes, ¿qué voy a hacer ahí? Si voy a hacer, por ejemplo, una cobertura de una protesta, pues me informo cuál será el tema, ¿no? Si es un tema, por ejemplo, en donde se va a abordar el tema de las disidencias sexuales o de las diversidades, bueno, ya sé que va a ser una marcha muy colorida, con personajes bien interesantes, o al revés, si es una marcha de las compañeras feministas, entonces a lo mejor tomar unas distancias considerables, justamente porque a veces son estas marchas en las que deciden, ¿no? que no haya fotógrafos, sí fotógrafas, pero no fotógrafos, ¿no? Entonces también tomar precauciones, qué equipo me voy a llevar, si es una marcha en donde podría haber intervención policíaca por algún desastre, bueno, entonces saber si vale la pena llevarme una máscara, algunos lentes, unos gogles, ir lo más ligero posible,
jeans, pantalones cómodos, zapatos cómodos, que no me tenga que preocupar, ¿no? Porque si se me rompe la playera, lo que sea, ¿no? Entonces, si va a haber pedradas, como que me voy al estadio y se agarran entre las bandas de apoyo de los equipos, ¿no? Entonces que luego intercambian proyectiles, pues también igual si me llevo un casquito de estos de bicicleta, ¿no? Digamos que planear una cobertura tiene mucho que ver con a dónde voy, cómo lo voy a hacer, cuál es mi línea editorial y qué es lo que quiero contar, ¿no? Entonces, digamos como a grandes rasgos, podríamos resumirlo de esta manera. Que te salga. Sí, que te salga en foco. No, yo creo que el desafío está en no perder la cabeza del lugar en donde está uno. Tener muy claro dónde está parado. La Cruz Roja, por ejemplo, tiene un protocolo de observar primero antes de actuar, ¿no? Entonces, llego, observo y hasta que no encuentro seguridad en el espacio, empiezo a trabajar. Así lo hacen Cruz Roja, así lo hacen bomberos también, y creo que deberíamos de hacerlo también los reporteros gráficos. A veces somos muy atrabancados, le andamos haciendo al Indiana Jones del periodismo y no medimos consecuencias. Entonces, pero también la verdad es que es imposible no dejarte atrapar por esos momentos. Recuerdo aquella ocasión que subió Gallos a primera o algo así, o ganaron un campeonato, no me acuerdo. Había una cosa maravillosa en el centro histórico que era la fiesta, ¿no? La gente celebrando, ya era tarde, noche, 9, 10, 11, y era una verdadera fiestota. Pero entre la fiesta también había como un poco de efervescencia, ya también un poco de los alcoholes, y pues no faltó quien por ahí estrelló un vidrio de una de las tiendas de ropa. Por ahí quemaron algunas cosas en la plaza de la Corregidora, en el Jardín Corregidora. En fin, personas que no querían ser retratadas, ¿no? También, que te empujaban la cámara, te decían, a mí no, pero era como imposible no perderse esa fiesta, ¿no? De repente pasamos de la fiesta como a una situación no delicada, pero sí, digamos que ya no era cómoda, ¿no? De repente la gente ya se empezaba a poner un poquito brava, pero uno entendería también que era parte del festejo, y hay que saberlo leer también. Hay que en qué momento decir, hasta aquí, ya no está seguro, vámonos, ¿no? Porque además ya no había colegas, había un par de fotógrafos más, y ya, los demás ya se habían ido, ¿no? Los compañeros de televisión ya no estaban, en fin. Entonces también hay que saber trabajar en equipo. No vale la pena arriesgarse tanto por una foto, por una nota, ¿no? Entonces creo que en la medida de lo posible saber hasta dónde decir ya basta, ¿no? En los operativos también. Antes, ahora ya no se puede, pues, por protocolos, por los mismos protocolos de seguridad que marcan las fiscalías, pero, o la forma de cobertura en situaciones de riesgo, pero antes pues, podías ir incrustado incluso en el operativo y meterte hasta la cocina, ¿no? Ahora, por supuesto, ya no se puede. También tiene que ver un poco con estar súper bien informado hasta dónde podemos hacer nuestro ejercicio periodístico sin afectar los derechos humanos de las personas, ¿no? Y de las víctimas y de los presuntos responsables. Hace muchos años
la policía incluso te hablaba, ¿no? Y te decían, oigan, vamos a presentar, ¿no? a un presunto delincuente. Y entonces te lo ponían ahí en una pared, y decían, mira, fulano fue arrestado por robo, por violencia, por asalto, lo que sea. Y te daban su ficha, ¿no? Entonces te lo ponían enfrente, le tomabas la foto y ya te ibas feliz, ¿no? Porque ya traías la nota del día. Pero además era una cosa tremenda porque ni siquiera había pasado por un juicio, ni siquiera se habían aportado pruebas, simplemente lo habían arrestado y tantán, ¿no? Y seguramente a los 15 o 20 días o a la siguiente semana o al día siguiente salía, porque pues a lo mejor era una falta administrativa, ¿no? Pero al día siguiente la cabeza del periódico decía malhechor, ¿no? Asesino, ¿no? Culpable, ¿no? Y aparecía la persona ahí. Entonces era una cosa tremenda porque ni siquiera había una sentencia, ¿no? Y saber ahora que podría ser peligroso atentar contra el derecho de la imagen de las personas es interesante, ¿no? Hay que estar súper bien informado en esos casos también. ¿Hasta dónde podemos, ¿no? Sí, recuerdo esos datos donde llegaba el periódico a tomar nosotros. Sí, no, eran unos clásicos. Muchas veces había situaciones donde, por favor, que no salgan. Uh-huh. Por favor, no tomes la foto de ella. O al revés, ¿no? Te decían, oye, que salga, ¿no? Tómale la foto porque era una acusación, o sea, el periódico, la página de Roja era el juez, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Culpable, ¿no? ¿Y cuál? Pues no. Con información, definitivamente, es decir, bien informado en el sentido de que si voy a hacer, por ejemplo, cobertura de nota roja, ¿hasta dónde puedo publicar mis imágenes, ¿no? Claro, a ver, no hay que dejar de tomar las fotos. O sea, el tema de la autocensura, pues está de lado. O sea, no podemos autocensurarnos. Sin embargo, el cómo hacer la cobertura, ahí está la magia. Es decir, partiré de dos ejemplos rapidísimos. Hace muchos años pasó una camioneta encima de un Tsuru, despedazó el Tsuru, mató a 7 personas ahí encima y las 2 personas que iban en la camioneta salieron huyendo. La forma de abordar las fotografías, de cómo presentárselas al público, tiene que ver con una ética personal, ¿no? Hasta dónde quiero mostrar tanta sangre o hasta dónde puedo ser como un poco más estético, sin que el tema de la sangre, de la carne molida, del destrozo sea el foco principal, ¿no? Entonces puedo partir de ahí. La otra es justamente hasta dónde puedo ejercer mi trabajo periodístico y dónde está el límite del derecho de las víctimas, ¿no? Porque aunque la persona esté fallecida, también hay un derecho de la imagen, ¿no? Y si tenemos a un presunto culpable, también tiene el derecho de la imagen, hasta que no haya una sentencia. En el caso, por ejemplo, de los niños, también hay que revisar hasta dónde podemos publicar en mi casa editorial a los niños y en qué formas. Hay una ley de protección de las niñas, niños y adolescentes en donde en uno de los capítulos, hablando específicamente del tema de prensa, primero, no ponerlos en situación vulnerable, ¿no? Si de por sí ya están en una situación vulnerable al ser niños, revictimizarlos cuando publicamos su historia y además con una foto, pues es un atentado contra ellos, ¿no? Y además es un atentado legal.
Entonces, hasta dónde participar como periodista con los niños y además teniendo el permiso de los padres, ¿no? Entonces eso es súper importante también, considerar cuáles son los límites, hasta dónde podemos hacerlo. Antes las unidades de las fiscalías o de las policías o de la Sedena nos decían, no nos tomes fotos, ¿no? Porque nos pones en riesgo. Y tendrían razón, pero ahora hay muchos mecanismos como para no poner a las personas en riesgo, ¿no? Sabemos que, pero además hay que entender que esos personajes son personajes que se dedican al servicio público, es decir, un soldado es un servidor público, un fiscal es un servidor público, un policía es un servidor público, un policía de la Guardia Nacional es un servidor público. Entonces tampoco digamos que están como vulnerables en ese sentido. Ellos saben a qué se dedican, ¿no? Y hay formas de cuidarlos, digamos, como en la parte periodística, pero también ellos pueden ayudarse, ¿no? Poniéndose los famosos cubrebocas, ¿no? Estas pasamontañas, hay unos gogles muy amplios, vamos, siempre hay maneras, ¿no? Pero antes se nos acusaba así como por la culpa de los reporteros gráficos ahora nos están cazando. Pues no, la verdad es que no somos tan culpables para ello, ¿no? Alguna vez discutíamos con uno y decíamos, no nos tomen fotos, pues ¿qué hicieron, no? ¿Qué andan haciendo, jóvenes, no? Entonces, bueno, creo que tiene que ver con también la formación del fotógrafo. Entonces, si al fotógrafo le encanta la sangre y la carne y todo esto, pues a lo mejor así lo va a hacer, ¿no? De manera muy gore, pero también hay que entender las líneas editoriales, ¿no? Sus editores también. Híjole, pues un montón, pero digamos como de las coberturas recientes, las historias que he ido construyendo a partir de la caravana migrante, fenómeno social que se generó hace 15 años, que es una caravana que se organiza de los migrantes que regresan en la temporada decembrina a pasar las fiestas. Y si quieres detener ahí, no, va a seguir sonando. Perdón, ustedes disculpen. Es la alarma para hablarle a mi pollito. Ahí está. Sí, a ver, una de las anécdotas creo que más inmediatas tengo ahorita y frescas, entre otras, pues, pero que además es como referente inmediato, es a propósito de la caravana migrante, esta caravana que se organiza en el lado de Laredo, ¿no? En Estados Unidos. Ahí, digamos que crean la logística de cómo van a brincar al lado de Nuevo Laredo, ¿no? Esta caravana nace de la necesidad de irse agrupados y regresar protegidos, debido a el alto índice de inseguridad que presentaban o que presentan los migrantes en su regreso a México. Entonces, se coordinan y vuelven, digamos, como agrupados. La primera ocasión fueron como 15 camionetas, no es cierto, no más de 60 camionetas, debe haber sido 70, 50, no sé, bien poquititas, súper poquitas. Y no se compara al paso del tiempo, que el año pasado fueron 12,000 personas, ¿no? Entonces sí se convirtió en todo un fenómeno. En la primera caravana migrante nos tocó hacer las fotos y una entrevista justo en esa línea de la frontera a una persona. Curiosamente
fue apareciendo en las fotos durante el trayecto a Jalpan, y justo cuando llegamos a Jalpan, yo decidí no irme al evento del protocolo, sino más bien a las llegadas de las camionetas, que en ese momento fue ahí en el Lienzo Charro. Entonces veo como esta camioneta, que además tenía cruzado así, terciado la palabra Querétaro en la trompa del vehículo, se está estacionando hacia atrás, ¿no? De cola. Y aquí junto a mí hay una persona con un ramo de flores que se dirige a otra y que dice: no es, sí es, no es, sí es. ¡Ay, sí es! Entonces se echan a correr y van al encuentro del chofer de esta camioneta. Se baja el joven, bueno, señor, y la señora que trae el manojo de flores se le avienta y le da un abrazote. Y lo primero que le dice es: pensé que nunca te volvería a ver. Por ahí se me acerca una persona y me dice: tómele fotos, es su mamá, tiene 18 años que no la ve. Entonces, esa imagen jamás se me va a olvidar, y recuerdo que me impactó mucho. Fue la primera vez que lloré detrás de la cámara. Jamás nunca bajé la cámara, yo seguía tomando fotos y todo. Por ahí tenía yo un audio, porque además traía una grabadora yo en la bolsita, y se alcanza a escuchar cómo alcanzo a sollozar, ¿no? Entonces, esa creo que es una de las anécdotas que no puedo olvidar, justamente por las emociones que se presentan enfrente de la cámara, ¿no? Entonces, pues digamos, sí me tocó mucho, pues. Híjole, está bien buena la pregunta. A ver, ¿cómo puede influir? De muchísimas maneras. Primero, cuando la fotografía es bien honesta, no necesita muchas explicaciones. Es decir, cuando encontramos, por ejemplo, una fotografía tan famosa como la del atentado al presidente Trump, en donde recién herido alcanza a levantar la mano y está toda su escolta, ¿no? El servicio secreto cuidándolo, pero él se ve ligeramente ensangrentado y con el brazo arriba. Creo que es una fotografía muy afortunada en el sentido periodístico, pero también que funciona bien para la propaganda, y le funcionó muy bien para la campaña, y funcionó muy bien para posicionarlo en todo el mundo, ¿no? Entonces, era una foto, digamos, ganadora. Además, él conoce muy bien su lenguaje corporal. Sabía que levantando el brazo era un signo de victoria frente a un atentado que acababa de ocurrir segundos antes. Entonces, en la medida de que el fotógrafo no retocó, no quitó, no nada, la foto fue muy potente. Es decir, entre menos elementos de edición tuvo, se vuelve justamente una foto muy, muy, muy importante. En el caso extrapolándolo, digámoslo, en temas nacionales, un buen saludo de dos políticos que pudieran ser de oposición, también trae un mensaje bien potente. Aunque no se ha dado, pues, en el sentido práctico, es decir, no hemos visto a los líderes de los partidos sentados en una mesa dialogando, no ha ocurrido esa fantasía, pues, pero tendría que ver con el mensaje que se quiere dar. Entonces, en el sentido práctico de la imagen, entre menos
elementos de edición, entre menos acompañamiento de textos, porque podemos escribir todo un texto curatorial ahí, casi como un ensayo para justificar la foto, el público puede estar mucho mejor informado. La otra también tendría que ver con el exigir a los públicos de medios de comunicación cómo es que ellos tienen que contrastar la información. Es decir, no solamente casarse con una casa editorial, sino leer de diferentes periódicos y formarse su propio criterio, ¿no? Es una exigencia que haríamos también como periodistas. Coordinándonos, es decir, creando la historia desde antes. Creo que en la medida de que hay coordinación, justo ahí es donde nacen las historias. Por ejemplo, los que estamos, digamos, de primera mano, ¿no? Los que vivimos la historia, el reportero, el videógrafo o el fotógrafo, que acudimos al lugar, sabemos, porque tenemos el pulso, y sabemos por dónde empezar a contar la historia. Y la otra parte es un trabajo coordinado junto con el reportero. Generalmente en las coberturas, cuando me ha tocado trabajar con mis compañeras y compañeros, lo primero que les preguntaba es ¿por dónde le vas a entrar? ¿No? Entonces, si le vas a entrar por la crónica, si le vas a entrar destacando al personaje, la situación, el movimiento, qué pasó ahí. Entonces, a partir de ahí, hago yo la selección de material y eso es lo que envío a la redacción y, por supuesto, levantar el teléfono y hablar con el editor de foto o editora de foto o con el jefe de información. Oye, traemos estas fotografías de una entrevista de una persona en estas características, creo que la foto principal puede ser esta, ¿no? Hace tiempo, cuando estaba en este periódico reciente, justo hacía un ejercicio como eso, ¿no? Proponía 3 o 4 imágenes y al director le decía, creo que este es nuestro foco, esta es nuestra portada, porque tiene todos estos elementos, ¿no? Y a partir de ahí decidíamos, ¿no? Era un trabajo ahí coordinado. Entonces, yo entiendo perfecto que hay periódicos que a lo mejor no les gustaba abordar los temas sociales desde la parte dolorosa, entonces pues hay que buscar una foto que esté matizando este tema, ¿no? Entonces, saber en qué línea editorial estoy trabajando, eso es fundamental. Alguna vez les comentaba a alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas que llevan la carrera de periodismo, porque se quejaban, ¿no? Decían, es que las fotos luego no nos publican o no nos quiere, pues, o no me gusta el lugar en donde estoy, ¿no? Porque trabajan o publican puras fotos chayoteras, pues entonces no trabajes ahí, ¿no? Es muy sencillo. Es como una forma muy simple o simplona de decir, pues, si no te gusta, no estés ahí, porque va en detrimento del ánimo de la persona, ¿no? Entonces, si no encontramos dónde publicar nuestras fotografías, dónde publicar nuestros reportajes, dónde hospedar los videos, que vayan de acuerdo a nuestro gusto incluso, pues puede ser un verdadero dolor de cabeza. O si nos volvemos como yo un poco en alguna época que era un mercenario, entonces colocaba fotos aquí en periódicos de izquierda, periódicos de derecha, periódicos más conservadores o menos, en fin.
pero conocía las líneas editoriales y a cada una sabía qué ofrecerle, ¿no? También tiene que ver con conocerlas y saber cómo vendérselas, ¿no? Qué historias vendérselas. Uy, a ver, el futuro del fotoperiodismo tiene que reinventarse, es decir, tiene que encontrar, a propósito de las nuevas tecnologías, una forma de narrar diferente, independientemente de las herramientas. Si traigo la cámara que salió ayer al mercado o traigo una cámara de 35 milímetros o si le voy a experimentar con un proceso antiguo, independientemente del soporte, tiene que ver con qué narrativas le voy a ofrecer a mi público y utilizar las redes sociales o las herramientas electrónicas para atrapar a estos públicos, porque el periódico como tal, es decir, el físico, ha decrecido en cantidad de páginas e incluso de tamaño. Y además, el tiraje ya no es el mismo. Es decir, si antes periódicos regulares hacían un tiraje de 10,000, 15,000, 9,000 unidades, ahorita no deben de estar tirando más de 1,000 unidades, ¿no? Y estoy exagerando si son 1,000. Entonces, es decir, el físico pues ya nada más es una idea romántica del periódico. Creo que, y además meter un reportaje gráfico en el físico del periódico puede ser ahora todavía doblemente complicado por espacios, por diseño, porque ya no hay como la forma de crear un ático con un montón de fotos o una foto principal, en fin, y todo eso volcarlo a la parte digital, a la parte electrónica, ¿no? Entonces creo que ahora no solamente la fotografía fija, sino también la foto en movimiento, hay que saberla trabajar para conjuntarla y entonces que el discurso de la narrativa visual sea todavía mucho más enriquecedor para enganchar a nuestros públicos, porque hay que entender a los públicos que ahora son públicos más visuales que generaciones, 2 o 3 generaciones anteriores, ¿no? Entonces puede ser que atrapemos a estos espectadores y visitantes desde estas nuevas narrativas. Ay, caramba, un fotógrafo que me haya inspirado a entrar al medio. ¿Pueden ser dos? Pueden ser dos. A ver, yo creo que el trabajo de Marco Antonio Cruz fue un trabajo que me gustó mucho, el de Cafetaleros, y por la forma de su narrativa en ese libro, me gustó la forma en cómo abordaba un tema social bien interesante. El uso de angulares, el uso de los teles, el uso de los normales me pareció una forma de abordaje técnico muy, muy bueno, y la narrativa de la historia, eso creo que fue bien importante. El libro de Nicaragua de Valtierra también fue un libro que me gustó mucho. No es el Valtierra que conocemos ahorita, pues estamos hablando de un Valtierra muy joven, ¿no? Muy chiquillo, pero me pareció que también. Y creo que una de
de mis grandes influencias ha sido Cárcel de los Sueños, un libro de Vida Jovanovic, en la forma en cómo aborda desde la parte, digámoslo así, desde lo íntimo, unas situaciones de vulnerabilidad de las personas retratadas, súper interesante, súper interesante. Y es un ensayo larguísimo, y el trabajo es exquisito. La verdad es que no tiene reparo ese trabajo. Entonces creo que esos tres referentes para mí son fundamentales, ¿no? Al menos en mi chamba, sí. Que no lo haga, que se dedique a las bodas. No, a ver, es que es bien complicado. El fotoperiodismo requiere muchos sacrificios, es decir, sacrificios y mucha disciplina. En verdad, si la persona no es disciplinada, le va a pasar lo que a mí. Que de repente las agendas se lo van a comer, va a vivir en el periódico, o va a vivir a las expensas de las agendas de los medios de comunicación, y la verdad es que no es algo recomendable. Tener una buena salud mental, eso es fundamental para hacer fotoperiodismo. Saber crear protocolos de salud mental, eso es fundamental para hacer esto. Tener claras las líneas editoriales con las que quiero trabajar o colaborar, también eso es muy importante, independientemente de qué equipo me quiero comprar. Lo de los equipos, eso es lo de menos, pero sí tener claro hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar mi vida personal y hasta dónde y hasta qué quiero darle al medio de comunicación. Como medios a veces, o como editores, somos de repente muy exigentes con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y los queremos a las 2 de la mañana ahí afuera de lo que sea para tener la foto, ¿no? Recuerdo las guardias en el periódico, cuando se hacían todavía, todo esto es antes de pandemia, nos podían dar 2 o 3 de la mañana, 4 de la mañana haciendo guardia, a ver si había un choque, había sido un muertito, a ver si había una volcadura, a ver si había un algo, ¿no? Entonces, y decía yo que tiene que ver con la disciplina, porque la disciplina también nos invita a poner límites, ¿no? De decir, bueno, yo entro a las 8 y salgo a las 2 y con permiso, ya lo que pasó después de las 2:1 ya no está en mi agenda, ¿no? Saber poner esos límites también tiene que ver con un poco de salud mental, porque si no, les va a pasar lo que a mí, ¿no? Estás comiendo, te sirven la sopa y apenas das la primera cucharada y ya te sonó, en aquel tiempo, ¿no?, el Nextel, y te decían, oye, hay una balacera. Ay, perdóname, corazón, voy a la balacera, ahorita regreso, ¿no? Entonces, cosas así pues, te arruinan la existencia. Claro, es muy divertido, también hay que tener estómago para esto. Hay quienes no toleran incluso una desvelada, ¿no? Y ahí ya vemos que personas que nos encanta la desvelada. Bueno, ya ahorita ya mi edad ya no tanto. Pero sí, pues eso, disciplina, yo creo, poner límites, protocolos de salud mental. Hay compañeros que tengo y que tuve, que cubrían roja y que andaban incluso con alcohol en el coche, ¿no? O sea, era tanto el estrés que no podían dejar el alcohol, ¿no? Y eso pues también tiene que ver con cómo estoy llevando
mi salud emocional, ¿no? Es súper importante. Un montón de compañeros también que pues, no traen broncas de azúcar, de hipertensión, de todo esto, ¿no? Entonces, saber hasta dónde estoy dispuesto. Y creo que también hay saber los tiempos, es decir, sí, voy a dedicarle 5 años al fotoperiodismo y después, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿me quiero jubilar de fotoperiodista? ¿Vale la pena? Los medios son crueles. Hoy te corren y a las 2 horas ya contrataron otro fotógrafo, porque hay una fila enorme, ¿no? Queriendo aparecer. Entonces, creo que planear la vida también tiene que ver con esta disciplina. ¿Cuánto tiempo quiero dedicarle al fotoperiodismo? ¿Me quiero dedicar solo al fotoperiodismo o también al documental? ¿O quiero abrir un estudio? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Entonces, de repente hay fotógrafos que se han especializado en diferentes géneros como la fotografía deportiva y lo hacen de una manera espectacular, ¿no? Y hay otros que en las coberturas de diario, ¿no? Se aburrieron, simplemente se aburrieron. Y hay otros como yo que nos divertimos mucho por los personajes que nos vamos encontrando, y hay otros personajes que se repiten, ¿no? Y entonces hasta nos reímos de ellos, ¿no? Decimos, ya había sido diputado, ¿no? Ya va por la 8ª vez, ¿no? Entonces, bueno, pues también tratar de disfrutarlo, pero en realidad yo creo que es saber hasta dónde puedo otorgarle mi vida, ¿no? al periodismo. Eso por un lado, y por otro lado, creo que tener en conciencia que el trabajo periodístico, el trabajo fotoperiodístico, tiene que ver con el compromiso con la historia. Es decir, la historia que ocurre cotidiana, la historia que estamos viviendo y hasta dónde me quiero comprometer con la historia. No las historias que cuento, sino la historia global, ¿no? Y el valor de la historia. ¿Cómo asumo esa postura como periodista y cuál va a ser la forma en cómo la enfrente, ¿no? Porque también es una responsabilidad histórica, es una responsabilidad social y es una responsabilidad ética. En la medida en que yo cuente la historia de la manera más ética, va a ser un referente en el futuro. Si digo mentiras, cuando vengan los historiadores a revisar las páginas de los periódicos, van a decir, mira, qué mentiroso, ¿no? Escribía o fotografiaba puras mentiras, ¿no? Todo el tiempo nos mintió. Entonces yo creo que tiene que ver con esta honestidad, ¿no? La manera en cómo vamos a abordar la historia y por compromiso, ¿no? Es un compromiso social.